Ok. Muy buenas tardes. Estamos con los chicos de Emprendetub para tocar un tema no menos importante y yo creo que el más importante del año y el menos entendido, que es el famoso acuse de recibo de factura electrónica. El acuse de recibo de factura electrónica va a pasar a determinar varios hitos muy importantes dentro del uso de IVAs y el manejo general de la información de parte de impuestos internos para con nosotros. Es trascendental hacer un muy buen seguimiento a este tema, puesto que finalmente este va a repercutir mucho en cruce de información, en la utilización de la factura, en el correcto uso del mismo y sobre la corrección de algunos temas que ya lo estábamos viendo de otra manera, como técnicamente la desaparición de los libros de compra y venta y la transformación en un nuevo registro único de compras y ventas ya bajo una modalidad nueva y no la antigua. Para poder empezar, démosle una vuelta a qué es el acuse de recibo. El acuse de recibo es la aceptación, el rechazo o la condición sobre la cual nosotros catalogamos una factura que recibamos de parte de un proveedor. En este caso, lo que nosotros hacemos es afirmar la correcta recepción de la misma por parte del emisor mediante un visto bueno, un ticket o un checkbox, en el cual lo que nosotros hacemos es decir que sí recibimos el servicio prestado, que sí corresponde a nuestra empresa, o por otro lado sí tuvimos la recepción de mercadería en el caso de que hubiesen involucradas las mismas de por medio. ¿Qué es lo que pasó este año de especial? Puesto que esta ley ya tenía un par de años, en octubre del 2016 se publica la ley 20.956 que establece medidas para impulsar la productividad. ¿Qué significa esto? Que el gobierno facilitó nuevas herramientas para que los emprendedores, básicamente, o las pymes o MIPES, pudieran tener acceso a ciertos recursos que no se tenían mediante el formato antiguo de trabajo de las facturas. Es importante y relevante el saber que esta ley, junto con la 19.983, lo que hacen es otorgarle mérito ejecutivo a la factura electrónica, es decir, la vuelven un instrumento 100% legal. La explicación a por qué todos estos cambios se han efectuado se basa básicamente en el uso, en la última ley, el uso de las facturas para una correcta utilización de la misma para poder recurrir al leasing. Finalmente, lo que estamos haciendo, o lo que se está haciendo como país, es poder dar una nueva herramienta a los emprendedores, abriéndole la posibilidad de ir a los bancos y poder bancarizar, en este caso, mediante el formato de leasing y poder tener ingresos y un gran etcétera, que después vamos a ver un poco más detallado en qué cambió y cuál es el gran aporte de la nueva ley. Generales, que esto es algo muy importante y es donde tenemos que poner el enfoque, y toda la gente que nos está viendo, ojalá pueda tratar de salir de la mayor cantidad de dudas posible. En este momento estamos transmitiendo en vivo, así que me imagino que podemos responder preguntas o básicamente dejarnos sus preguntas para después responderlas a posterior, si es que viesen el video en una emisión o en una reproducción posterior al no estar en vivo. En general, las problemáticas que ha tenido este proceso. El proceso ha sido lento y poco claro. Poco claro en el sentido de que en el periodo desde octubre del 2016 a la fecha deben haber por lo menos 5 o 6 circulares. La última, la circular número 5, la número 6, que corrigen 2 o 3 partes de una circular número 4. Entonces finalmente lo que ha estado haciendo Impuestos Internos es un poco de prueba y error para poder determinar finalmente cuál es el mejor formato de trabajo tanto para nosotros como contribuyentes, tanto para los emisores de los DTS, en este caso nuestros proveedores, como por otro lado también la gran gama de software que existe y que debe convivir con esta nueva modalidad de trabajo. Dos, no se le ha dado una importancia real, queramos verlo así o no.
Finalmente solamente contamos con un par de tips, un par de videos que Impuesto Interno puso al alcance de todos, pero no se ha hecho una mayor revisión de las problemáticas que podríamos llegar a tener por los errores que se pueden cometer en este, ya no puesta en marcha, sino que en esta puesta efectiva, finalmente, o sea, no marcha blanca, sino que puesta efectiva de este nuevo formato de trabajo para con los documentos electrónicos. El 3, que se desconocía muy poco del trasfondo, que es lo que yo le explicaba. Básicamente lo que se está haciendo es transformar la factura en un instrumento mucho más fácil de trabajar con las legalidades del caso para poder, en este caso, potenciar el uso de las facturas como factoring. 4. Muchos confunden la finalidad. Muchos piensan o muchos han pensado que la finalidad de este nuevo trabajo es facilitar el trabajo o facilitarle en el fondo la creación de información a los contribuyentes. O sea, mucha gente piensa que todo lo que se está haciendo es finalmente para tener un formulario 29 único que cualquier persona apriete un botón y lo pueda generar. Para ciertos segmentos puede ser utilizado de esa forma, para otros todavía hay una brecha muy larga en la cual preocuparse. Y en este sentido hago llamado a todos los colegas contadores en realidad a mirar un poquito más arriba de lo que la media lo está haciendo y poder aprovechar las nuevas herramientas y poder dar la connotación necesaria a nuestros clientes para poder enseñarles cómo ocupar esta nueva modalidad y cómo hacerlo de la forma correcta. 5, más o menos lo mismo que estoy hablando. Existe mucho contador y mucha interpretación de este nuevo tema. Por lo mismo vamos a hacer un repaso, vamos a decir los pros y los contras y lo vamos a hacer totalmente actualizado a la nueva circular que salió recién en julio, para que también tengamos en consideración que muchas de las cosas que se están escuchando hoy en día emanan de varias circulares que son desde esa fecha hacia atrás y que finalmente no son las que están vigentes. Y 6, que es algo súper importante que debemos tener en consideración para tocar este tema, es la dependencia de la clasificación. La clasificación actual de las facturas abarcan varios conceptos. El uso de la misma puede ser como qué tipo de gasto es o si es un activo, el tipo de pago, si es al contado o al crédito. Existen varias clasificaciones que son relevantes hoy día. No solamente dar clic, hacer siguiente y salirnos con la premisa que facturamos, sino que le vamos a dar un poco más de vueltas para poder entender en qué puede esto, en cierta forma, como dañar la operatoria normal. El trasfondo real, como decíamos, es el uso de las facturas para efectos factoring. Los cambios en el procedimiento. Los cambios en el procedimiento son bastante básicos. Lo que hoy en día se ha puesto a razón de trabajo es que antes el rechazo o la aceptación de la factura también era 8 días, pero se podía prorrogar a 30 días bajo algunas premisas especiales, sobre todo en el caso del factoring. En el factoring, si la factura no estaba aprobada para efectos factoring, no había sido aprobada, no había sido hecho el acuse de recibo, finalmente no podíamos factorizarla. Si no se responde en 8 días desde la recepción, se da por recibido el acuse. Esa es la nueva regla, que es lo que dice que desde el momento en que la factura se emite para efectos de impuestos internos, ahí también hay que tener ojo, porque muchos de los que trabajamos con software, existe el famoso trabajo o envío en lote de información, que muchas veces hace que se retarde la llegada de información al cliente. De hecho pasa mucho con software grande, sobre todo por supermercados. Supermercado normalmente la factura llega bastantes días después de lo que fue la emisión de impuesto interno. Lo que debemos considerar es que los 8 días se cuentan desde el momento en que impuesto interno sabe de la generación de este DT. Por ende, no necesariamente es cuando el proveedor a nosotros nos indica, sino que cuando impuesto interno ya tiene el conocimiento. Problemáticas básicas es que vamos a tener una dependencia bastante alta sobre el tema de nosotros tener que estar registrando periódicamente la facturación para poder determinar si ese DT nos corresponde o no nos corresponde, para efectuar el rechazo.
una de las cosas que se podría considerar es que como a los 8 días esto se hace de manera automática, el DTE va a ser aceptado en el mes y no va a tener mayor problemática. El problema es que si nos ponemos bajo esa premisa, lo conflictivo sería que todos los DTEs que nosotros aceptemos van a pasar inmediatamente como recepcionados, aceptados, y la única forma de poderlos rechazar a posterior es poder demostrar en el impuesto interno de alguna forma que esos productos no llegaron y un gran etcétera, que es casi imposible de imaginar que alguna vez se pueda llegar a convencer el impuesto interno de aquello. Y lo importante también del nuevo procedimiento es que, para resumir, vamos a dejar este punto, después vamos a probablemente dejar un link para bajar esto. El acuse de recibo es finalmente el que determina en qué momento nosotros haremos uso del IVA a crédito. Finalmente, si una factura de abril es aceptada en el mes de mayo, o en este caso una factura de septiembre es hecha el acuse de recibo en el mes de octubre, automáticamente esa factura pasa a ser parte del libro de octubre y no del de septiembre, a pesar de que la factura haya sido hecha en esa fecha. Entonces, en el fondo, los últimos días del mes, de hecho, si lo ponemos como una planificación, los últimos días del mes, entre el 29 y el 31, deberíamos tener bastante interacción con el sistema de impuesto interno o con los software para poder lograr justamente que las facturas las podamos ocupar en los meses que nosotros necesitamos ocuparlas. Como hablábamos hace poquito acá, en interno, la factura no se pierde, sino que básicamente podría quedar desfasada en el mes de uso. De aquí vamos a empezar a ahondar un poco en las decisiones que hay que tomar, en las nuevas formas de poder trabajar con esto. ¿Cuáles son las opciones del acuse de recibo? Básicamente, el aceptar la factura, el aceptar la recepción de la mercadería, y de esta manera se puede enviar la factura al factoring, y el reclamo de la factura en su totalidad o en parte, dependiendo si el servicio no se hizo o las mercaderías no se entregaron. La nueva modalidad dicta que la respuesta hacia los proveedores desde el día de hoy día se hace solamente bajo la plataforma de impuestos internos. Por ende, todas las personas que estemos trabajando con software, que sería larguísimo tratar de enumerar todos los software que existen hoy día en el mercado, deben tener esta comunicación directa con impuestos internos para poder que lo que ellos están haciendo, lo que tú estás haciendo mediante la plataforma, sea recepcionado inmediatamente por impuesto interno. O sea, finalmente lo que tenemos que solicitar o darnos cuenta con nuestros proveedores de software es que ellos tienen una especie de máscara en el fondo donde lo que tú estás haciendo es dar un clic directo en impuesto interno y aceptándolo. Así que ahí dejo tarea para todos los que están con algún tipo de software para poder interiorizarse de si sus proveedores del mismo están cumpliendo con esta normativa, que es vital, porque si no, a posterior van a tener anotaciones en sus libros de compra y venta. Es importante recordar que una vez aceptada una factura, ya sea porque nosotros lo hicimos de manera manual o porque el sistema contó los 8 días, no se puede revocar esa aceptación. Es decir, una vez que pasaron los 8 días o nosotros aceptamos, esa factura se da por aceptada irrevocablemente y por ende, con la nueva normativa, podría ser enviada al factory. Entonces, finalmente lo que tenemos que cuidarnos es de que cuando nosotros emitamos, cuando nosotros recibamos, hacer todo el movimiento en el tiempo que impuesto interno, en este caso, ha determinado para poderlo realizar. Básicamente, cumplir la métrica de los 8 días que hemos estado hablando desde ya. Dentro de las facturas de proveedores, hoy existen un par de cosas que son importantes que hay que considerar. La fecha de emisión. La fecha de emisión, como decíamos recién, es la fecha en que realmente se genera el documento y desde el momento o la que el impuesto interno está considerando como la fecha real. O sea, finalmente, como decíamos recién, el día de emisión del documento se empieza a contar el día 1 para llegar hasta 8 y poder hacer la recepción. La fecha de recepción en impuesto interno puede ser básicamente la caída libre a los 8 días o finalmente nosotros dar el clic y el impuesto interno acepte esos movimientos de manera automática. Si está comprando un servicio, si alguien le está vendiendo la recepción de documentos, también haga una revisión
de cómo es el formato de trabajo. Finalmente, en el historial va a quedar latente que las facturas fueron aceptadas de forma automática o si las facturas fueron aceptadas de manera manual. Por ende, ahí usted puede determinar si finalmente, por ese motivo, está comprando un servicio de recepción de documentos, ver que ese trabajo se está haciendo, o si llanamente estamos dejando caer los DTE libremente y no hay un trabajo de por medio. Y la fecha de los libros, que finalmente desde el día de hoy, y ahí hay un temita también que me gustaría darle un poco, remarcarlo, defendiendo un poco también a los colegas contadores. Las fechas de los libros siguen siendo exactamente las mismas de antes, con la diferencia que hoy día en el historial de los formularios 29 sale una observación a partir del día 20 por un uso indebido de algo. Seguramente Impuesto Interno debe estar trabajando en regular eso para que esa observación no salga. Así que si en el último mes tiene una observación de los libros porque el libro no ha sido enviado, no se asuste, Impuesto Interno está trabajando en ello y es básicamente porque la modalidad cambió y con lo que trabajábamos antiguamente ya no está vigente y hay una nueva modalidad. Entonces en el fondo se está integrando eso y me imagino que ya en un par de meses más ya no debería salir ese aviso precautorio. Uno de los hitos también importantes y que son los que demarcan finalmente el funcionamiento del sistema es la clasificación. O sea, finalmente lo que hoy día nosotros deberíamos hacer es clasificar las facturas en del giro, activos fijos, supermercados o fuera del giro. En este caso, lo que nosotros debemos hacer es poder lograr la diferencia entre los diferentes puntos o las diferentes materias que abarca cada una de estas clasificaciones. Cada una de estas ocupan cuadros distintos en el formulario 29, por ende es vital que se llenen de la manera correcta. Y es donde debemos diferenciar. Por ejemplo, estamos hablando recién acá también en la oficina sobre el tema de las compras de supermercado o las compras de retail, que en realidad es el concepto, las compras de retail. Y, por ejemplo, debemos diferenciar la compra de supermercado cuando, por ejemplo, fuimos al líder y compramos, como decíamos recién, un televisor. Entonces, un televisor deberíamos catalogarlo como activo fijo y no como compra de supermercado. Deben tomar también o deben tener súper claro que al clasificar facturas como compra de supermercado, lo que ustedes van a tener, lo que ustedes están haciendo es empezar a hacer correr su metrónomo, que en el fondo es el tiempo que van a poder ocupar este tipo de compra. Existe un monto de utilización de este recurso que está cercano a los 2,5 millones, que es el uso que puede hacer una empresa de manera... o sea, el Impuesto Interno te da la propiedad de poder utilizarlo hasta ese monto como un monto incuestionable. Sobre ese monto se puede generar congelamiento, por ende es vital que tampoco todas las compras las clasifiquemos como compras de supermercado, y si estamos haciendo compras para la oficina o para algunas cosas en particular que nosotros vamos a ocupar, debemos tener claro que esas compras tienen que estar bajo control. Este mismo código finalmente puede decir que compramos más de 2,5 millones en el año y nos causa una futura fiscalización. Los activos fijos, básicamente para poder después hacer la clasificación con la renta, y los gastos del giro, que es donde nosotros decimos que todas esas compras son necesarias para poder hacer funcionar, en este caso, nuestro negocio. Acá, que se me había ido, también es importante determinar que a partir de ahora, también es súper relevante el tema de que las facturas a partir del periodo agosto 2017 apareció una clasificación que es las compras en efectivo y crédito. En este caso, las compras en efectivo, Impuesto Interno las acepta inmediatamente como parte del libro y por ende el acuse de recibo es automático. Al ser automático, lo que logramos es que esa factura ya no sea necesario clasificarla, sino que pasa de manera íntegra sin necesidad de hacer una clasificación. De lo que nos debemos preocupar es de todas aquellas facturas que dicen que son a plazo. Esas facturas a plazo son las que entran en el riel de los 8 días, que esto fue parte de la última modificación. La última modificación dicta que las facturas de pago efectivo o pago contado
pasan inmediatamente al libro. O sea, si tú recibiste una factura el día 30 de septiembre, va a pasar inmediatamente al libro sin necesidad de que tengas que entrar a hacer el acuse de recibo. Si la factura es a plazo, esa factura va a necesitar que tú ingreses para poder hacer el uso en el mes correspondiente o finalmente derivarla al mes que sigue. Pero finalmente lo que tenemos que tener claro es que desde el día de hoy día las facturas de las que tenemos que estar muy claros, que recién hablábamos acá con los chicos de EmprendeTube, tener claro las últimas facturaciones para poder entrar en el rigor de los 8 días y poder clasificar el uso de la misma en el periodo que ustedes lo necesiten usar. Voy a dejar acá, que después le voy a pedir a los chicos si podemos esto subirlo, las leyes que están involucradas para llegar a la lógica de trabajo de lo que hoy en día es el recibo o el acuse de recibo. Finalmente, aquí están todas las leyes, la circular número 4, que es la que tuvo mayor relevancia en los cambios efectuados de la ley. La ley 20.956, que es la que en este caso hace el hincapié en el uso del factoring. La ley 19.983, que lleva un par de años, que es la que regula la transparencia y le dio la vigencia a la factura electrónica como un documento legal. La ley 20.727, que en este caso es el que introdujo las modificaciones que hoy día estamos viviendo y que después fue corregida por otra ley. Y las últimas circulares, que en realidad lo que instruye es en el uso del uso del acuse de recibo, que es lo que estamos viendo hoy día. Finalmente, como ítem agregado, la ley 825, que es la ley de impuestos a la venta y servicios, básicamente para que vean que finalmente lo que estamos haciendo con el acuse de recibo es una ley que universalmente ha existido. O sea, finalmente lo que hoy día estamos haciendo es llevar a cabo 100% el cumplimiento, o lo que está haciendo el impuesto interno es obligarnos a llevar a cabo el 100% de las ordenanzas que existían desde la ejecución de esta ley. Entonces, finalmente, el acuse de recibo, el uso del IVA cuando el IVA realmente ha sido pagado, la clasificación de las facturas en los meses que corresponde según el pago, es algo que siempre existió. Lo que pasa es que hoy en día, con el nuevo tema y el dominio que existe de las materias electrónicas, lo que se hizo fue obligarnos a hacer algo que siempre estuvimos obligados a hacerlo, pero que era indetectable. Así que finalmente los cambios son esos. Los dejo invitados a si quieren hacernos algunas preguntas. Como siempre, teléfono, correo, nos pueden contactar por intermedio de los chicos de EmprendeTube. Y si tienen alguna pregunta, estamos para servir. El tema del acuse de recibo es un tema primordial para poder no tener sanciones a futuro ni errores. Quería aprovechar, ¿puedo recomendar una paginita? Que es de los chicos de acá de Temuco también. Me encontré en estos días, bueno, primero les voy a recomendar una página que es espectacular, que es mía. Les voy a dejar acá con un par de datitos que quería dejar a razón de algunas personas que estamos trabajando en pos de que el emprendimiento no fracase, de que puedan evolucionar como lo hacen también los chicos de EmprendeTube. Alerta es una plataforma que nosotros creamos que funciona a través de un registro, y lo que nosotros hacemos finalmente es avisar por mensajes de WhatsApp, por CMS y por el correo tradicional las situaciones legales que pueden ir transcurriendo durante el mes. Alerta finalmente lo que hace es avisarte de los pagos de impuestos, los pagos de Previred, las contribuciones, o sea, todos esos hitos que los emprendedores deberíamos conocer. Finalmente, al inscribirte con nosotros, lo puedes recibir de manera totalmente gratuita. Y quería hacer mención, ya que estamos hablando del acuse de recibo, a los chicos de acusederecibo.cl, que lo que ellos hicieron es una página maravillosa que otros software lo están cobrando,
están en una evolución de poder mejorar su sistema de trabajo, pero es muy ad hoc con el tema que estamos tocando ahora. Finalmente lo que ellos hicieron fue hacer una plataforma en la cual tú puedes ingresar de manera absolutamente gratuita, tienen un plan vigente, tienen un segundo que se activa ahora en octubre, son de Temuco los muchachos, así que me imagino que lo van a hacer sagradamente. De hecho, vi parte de su trabajo, está espectacular. Y un plan pro empresa que se va a hacer después algún tipo de cosas que nos van a vender a nosotros los contadores como una solución macro para poder hacerlo, pero se agradece el trabajo de los chicos y lo que finalmente ellos hacen es crear una plataforma de ingreso en la cual tú puedes dar, aceptar a los DTE de manera automática. 3 pasos en impuesto interno, probablemente 1 hora de trabajo, pasado al tema acusa recibo, con los chicos lo hacen en 5 minutos y queda todo en rigor, oleado y sacramentado inmediato. Yo agarré esta plataforma, la revisé muchas veces, hice todos los movimientos que había que hacer y es una muy buena plataforma, así que la recomiendo para todas las personas que están preocupados con el tema acusa recibo. Pueden entrar a acusarecibo.cl y la plataforma hace el trabajo por ustedes de manera espectacular. Recordemos que aun cuando ingreses a esta plataforma tan espectacular, de todas maneras debemos clasificar las mercaderías del giro, si no son del giro, y también preocuparnos al momento de emitir la facturación de que ésta sea al contado o sea a plazo según lo que nosotros teníamos estipulado con nuestros clientes. Así que, ¿estaríamos? Les doy las gracias a todos, les doy las gracias al chico de Emprende Tú y espero que me inviten luego de nuevo por acá a hacer otro tipo de cápsulas. Muchas gracias. Buenas tardes.